Flores Yáñez. Presente. Fonseca Díaz. Presente. Gallegos Mendieta. Presente. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Buenos días, presente. Buenos días. González Dávila. González Dávila. González Herrera. Presente. González Vergara. Gutiérrez Rodríguez. Presente. Hernández Cocoma. Presente, buenos días. Cocoma. Hernández Gutiérrez. Presente. Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Se escucha muy bajito. Jiménez Pelayo. Presente. Laurencio Nila. Laurencio Nila. Presente, buenos días. Buenos días. Ledesma Burgueño. Ledesma Burgueño. López Camacho. Presente. López García. Presente. Maldonado Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Mandujano Rojas. Mejía de la Cruz. Mejía de la Cruz, Bernal. Muitoy Alfaro. Presente, profesor. Navarro Orozco. Presente. Nuño Jauregui. Presente. Orozco Santillán. Orozco Santillán. Presente, profe. Ortiz Cota. Presente. Ortiz Terán. Presente, profe. Osorio Campos. Presente, buenos días. Buenos días. Pichardo Guerrero. Ramírez Preciado. Reyes Crispín. Río Sustaita. Presente, profe. Rodríguez Ramos. Presente. Rosas Vega. Rosy Leiva. Presente. Buenos días. Salinas García. Buenos días. Salinas García. Presente. Buenos días. Buenos días. Sánchez Contreras. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Santana Melo. Santana Melo, Marian. Sarabia Alemán.
Tamayo Cervantes. Tamayo Cervantes. Tlapalamatl Sola. Tlapalamatl Sola. Tobar Fuentes. Uribe Morales. Presente. Vargas Rodríguez. Presente. Buen día. Buenos días. Y no, Vidrio Castellanos. Presente. Y Vivaldo Campos. Ok, ¿alguien que me haya faltado? ¿Solo no he escuchado su nombre? ¿Nadie? Ok. Bueno, primero un aviso. Ya tienen los videos que les debía hasta después del examen, entonces ya está todo subido. Y tenemos la siguiente lectura. Nada más se las voy a presentar porque en realidad ahora no hay tantas instrucciones. Como les dije que íbamos a adelantar la parte de ortografía. En contenidos semanales, en la carpeta correspondiente, van a encontrar la lectura 5, que sería la de Merino, consideraciones gramaticales de este libro, escribir bien, corregir mejor, corrección de estilo y propiedad idiomática. Quiero que se cercioren que la puedan descargar y sería para el viernes. Sí, efectivamente, para el viernes. Está en español, entonces es relativamente sencilla. Es en general sobre signos de puntuación, aunque dice consideraciones gramaticales. Es decir, claro, la gramática en la escritura va en consonancia con la ortografía, pero se refiere prácticamente a ortografía en general, ¿sí? Entonces, esa sería la lectura para el siguiente viernes y con eso vamos a empezar a trabajar sobre ortografía. Yo creo que le vamos a dedicar más o menos 2 clases. Todavía no sé exactamente cómo la vamos a trabajar porque no podemos detenernos en todos los signos de puntuación, solamente tenemos 2 horas. Entonces, probablemente discutamos algo y hagamos un ejercicio práctico de corrección en un texto. Entonces, esto sería para el día viernes. Como les digo, también ya tienen los videos que les debía hasta ahora, ya todo está regular en el curso. Y no sé si tengan alguna pregunta con relación a las lecturas. No, ninguna, profe. Ok. Acuérdense también que tienen este otro repositorio. Aquí la ortografía básica de la lengua española, si no la tienen, a los que les interese, ¿no? Porque es que no todo el mundo le importa mucho este asunto, pero también les puede servir para lo que vamos a realizar después. Sobre todo revisar los signos de puntuación que quizá tengan más problemas y que aparezcan en la lectura que van a hacer. No todos los signos de puntuación que aparecen en esa lectura los vamos a utilizar porque hay unos muy específicos que, por ejemplo, la diéresis, etcétera, que no se utilizan de manera regular, o las rayas, ¿no? Las rayas, principalmente el signo de menos, que es el que menos se utiliza en ortografía. La raya normal, esa sí la utilizamos, pero hay otros signos que definitivamente no vamos a utilizar. Es probable que las siguientes 2 lecturas sean del mismo libro y sean bastante extensas. La ventaja también es que están en español, pero sí va a ser necesario que las hagan porque se trata sobre todo de problemas de corrección lingüística en cuanto a la escritura. Vamos a ver primero consideraciones gramaticales. Es que todavía no sé por qué. Obviamente lo ideal sería que leyeran todo ese libro, pero no lo van a hacer. Creo que, o sea, con trabajo a lo mejor han seguido el ritmo de las lecturas en general, entonces un libro no
no se puede leer en un, o sea, debería, pero no se puede realizar una lectura de esta naturaleza. Entonces, probablemente les deje 3 capítulos de ese libro, las siguientes 2 lecturas van a ser más extensas y también van a tener más o menos como un límite de 1 semana para realizarse, ¿vale? Para que se vayan preparando y traten de administrar su tiempo, porque sí van a ser bastante largas. Vale, entonces, ¿no hay ninguna duda con relación a esta parte? No, profesor. Ok, vamos a regresar con la presentación en lo que nos habíamos quedado. Profesor, ¿cuándo va a subir la actividad? ¿Cuál actividad? La que nos comentó el domingo, que iba a subir desde el lunes a las 7 de la mañana. Ya está. No está. Pues, No los está. demás Es tampoco. lo de la encuesta, ¿no? Bueno, lo Ajá. de la evaluación. Sí, ahí Es lo está. de la evaluación docente, ¿no? No, lo de la actividad que iba a subir. ¿O es esa la actividad que subió? ¿La de la docente? La Sí, actividad, la de la evaluación docente, Andy. Ah, ok, perdón. Una disculpa, sí, profesor. todavía no, la de la actividad que vamos a evaluar en términos de entregable, todavía no la vamos a hacer. La vamos a hacer después de que terminemos esta presentación, pero vamos por partes. Esa ya está activa desde el lunes, ¿vale? Ok, una disculpa. Presentación, aquí. Pues ya prácticamente la terminamos. Vamos a ir dando cierre a esta parte para centrarnos en la actividad y que nos dé tiempo de iniciar la otra. Nos quedamos... Tono, niveles, esto ya lo vimos. Significados del each, esto ya lo vimos. Esto también, esto también. Nos quedamos aquí. A ver... Vidrio Castellanos. Sí. Háblanos sobre la estructura del párrafo. ¿De qué te acuerdas? ¿Qué es importante considerar? Me acuerdo de un mapa conceptual, creo que era, Uh-huh. y se dividía en 2, por la forma y por el contenido. Uh-huh. Por la forma creo que se refería a los signos de puntuación y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y por el contenido era... bueno, o sea, el mismo nombre lo dice, pero tenía otras divisiones, pues. Uh-huh. Por el contenido, ¿alguien le quiere ayudar a su compañero? ¿Qué habría de considerarse para el asunto del contenido? ¿Podría repetirlo? Con relación al párrafo, ya nos dijo Alberto que se divide en forma y contenido, y nos hablaba de la forma que tenía que ver con la ortografía y la gramática, podríamos decir. ¿Y el contenido? Para la estructuración del párrafo. Sánchez Rodríguez. Sánchez Rodríguez, José Antonio. Sánchez Rodríguez a la 1. Sánchez Rodríguez a las 2. Sánchez Rodríguez a las 3. Ok. A ver, Zaira. Sí.
Bueno, yo tengo que la estructura se dividía en oración principal y oración modificadora. Y de la principal venía la unidad de todo, pues de todo el párrafo, y de la oración modificadora era la coherencia, que, bueno, la coherencia se refiere más a que un párrafo coherente tiene una idea principal y las secundarias se centran y apoyan a la idea principal. Exactamente. Y la coherencia tenemos que aprender a manejar los nexos para que un texto sea coherente y las ideas se relacionen entre sí. Exactamente. Exacto, ¿no? Se refiere a la relación que se establecen entre las ideas principales y secundarias en el párrafo. Y además teníamos otra idea, Zaira, o la existencia de otro tipo de idea, que ¿cuál sería? Si te acuerdas. Tenemos las ideas principales del párrafo y las secundarias del párrafo. ¿Qué faltaría? ¿El orden temporal? No. ¿Alguien se acuerda de la otra idea que faltaría en esa ecuación para hablar de cómo están estructuradas las ideas en un texto? Causa y efecto. No. Eso venía en una diapositiva antes de las que aparecen aquí. Tenemos ideas principales y secundarias en el párrafo y además tenemos ¿qué cosa? Una idea de qué naturaleza. ¿Alguien se acuerda? A ver, José Arturo. Gracias, profe. ¿Era la idea complementaria? ¿Idea complementaria? Sí, pues lo que había entendido, ya ve que está la idea principal del párrafo, la secundaria, y después esta es la idea complementaria que es como relacionada a la idea principal, pero no es una secundaria. No necesariamente. ¿Quién más? ¿Alguien más se acuerda? ¿La forma y el contenido? No, las formas y el contenido son dos facetas de una estructura textual, ¿no? Por ejemplo, el párrafo es una estructura textual y tiene dos facetas que sería su forma y su contenido. Y ya nos hablaron de la forma y el contenido del párrafo. Pero hay otro tipo de idea que es superior al párrafo o que más bien es más grande que las que aparecen en el párrafo y que tiene que ver con qué cosa. ¿La idea principal temática? Exactamente. ¿Y se refiere a qué cosa la idea principal temática? Como el tema principal o la idea principal que toca el texto. Exactamente. Vanessa Natalie. Sí, profe. No, apellido, perdón. Cruz de Jesús. Es que no me aparecen luego en las imágenes. Exactamente, la idea temática. Y eso es importante porque las ideas de los párrafos no necesariamente todas son principales en un texto, sino que, como vimos y vamos a ver un poco en el ejercicio de hoy, las ideas principales de los párrafos también pueden concebirse, en algunos casos, como ideas secundarias que apoyan la idea principal temática de un texto. Entonces tenemos la idea principal temática de un texto, que sería la idea global que sostiene el sentido de todo el texto. Luego tendríamos ideas principales a nivel de párrafo. No todas esas ideas principales van a ser temáticas, es probable que haya alguna de ellas que se convierta en temática. Y esas ideas principales de los párrafos se convierten o pueden ser secundarias con relación a la idea temática principal. Y luego al interior de los párrafos también tendríamos ideas secundarias que apoyan a las ideas centrales de los párrafos. Es un poco lo que vimos con este párrafo. Aquí teníamos la idea principal temática, que una pantera atacó a una modelo, si no me equivoco, a una modelo en el Hotel María Isabel Sheraton, y después teníamos 3 párrafos con ideas principales específicas, pero todas esas ideas principales específicas se derivaban o apoyaban la idea del párrafo central.
Entonces esas ideas principales de los párrafos se convertían en secundarias con relación a la idea principal de este párrafo. Y después teníamos las ideas secundarias de cada uno de estos párrafos que apoyaban la idea central de cada uno de estos párrafos, ¿no? Por ejemplo, aquí, Mónica Cecilia García resultó con 2 heridas en el muslo. Sabemos ya quién es la modelo, se deriva de la idea principal y sabemos cuántas heridas tuvo, ¿no? Idea principal del segundo párrafo. Y luego esto se apoyaba con otras ideas. Nos dan las medidas de las heridas, luego quién atendió las heridas o cuándo fueron atendidas las heridas, etcétera. Y estas ideas secundarias apoyaban la idea central que estaba aquí. Y la idea central de este párrafo se derivaba de la idea, de las ideas principales de la idea temática principal, ¿vale? Y justo nos habíamos quedado en esa parte. Después vendría lo que se denominaría la estructura global del texto. Ya vimos que existe una idea principal o temática, que es lo global. Esta la tienen incluso aquí. Aquí. Principal o eje. Obviamente, aquí habría que comprender un poco el texto como una construcción compleja de ideas, porque es lo que estamos viendo aquí. Las ideas están entrelazadas y son demasiadas. O sea, si nosotros vamos por oración, nos daremos cuenta que nada más en este breve párrafo hay un montón de ideas. Pero todas esas ideas, es un poco lo que les comentaba al principio, están jerarquizadas al interior del texto, porque no todas tienen la misma importancia. Entonces, un texto, con estas poquitas líneas, lo podemos concebir como un entramado complejo de ideas, porque hay demasiadas ideas que están entrelazadas, pero ese entrelazamiento tiene un orden lógico y tiene una razón de ser, o dicho de otra manera, tiene una direccionalidad formal, vamos a decirlo así. Y lo vamos a ver un poquito aquí. Porque, claro, tenemos un montón de ideas, pero no todas las ideas están en la misma jerarquía. Tendríamos una idea principal o eje temático, que es la idea temática, de la que se derivan todas las demás oraciones. Después tendríamos complementarias a la idea eje. Aquí aumenta otra parte. Yo, por ejemplo, en este cuadro que nos da este autor que les puse a leer, yo tal vez me quitaría esta, porque es más confuso que clarificador este aspecto, ¿no? Pero ahorita vemos. Después vendrían las ideas complementarias de la idea eje, que suelen ser las ideas principales de los otros párrafos. Y después vendrían las ideas secundarias, que suelen apoyar tanto a las ideas complementarias de la idea de eje y a la principal. El otro término ya es más complejo y más confuso, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir con oraciones principales semánticas? O sea, se refiere más bien como a la manifestación semántica de las ideas, pero eso complejiza además esta parte y creo que con las 3 primeras basta. Tendríamos solamente una idea principal que direcciona todo el sentido del texto. Esta idea es importantísima y se deriva en muchos sentidos del punto de vista que uno tome. Si ustedes se dan cuenta un poco en sus tareas, era lo que ocurría en el caso de las que más o menos se derivaron de los bloques semánticos. Cuando escogemos una idea central, todas las ideas o todas las demás ideas van en este sentido hacia o apoyar la idea principal. Y direcciona todo el texto. Es lo mismo que ocurre aquí. Esta sola idea, una feroz pantera escapó de su jaula y atacó a una modelo, está direccionando prácticamente todo el texto, porque todo el texto se refiere a ese tema. Nos dicen en dónde se escapó, a quién atacó, cuándo atendieron a quién atacó, en qué lugar específico de ese hotel ocurrieron los hechos, el hecho de que se escapó y que atacara a la modelo, y además después nos dan hechos derivados, ¿no? Este es un hecho derivado. Ah, sí, claro, nadie informó nada de lo que ocurrió, porque ocurrió ese hecho, pero los empleados aceptaron lo que pasó. Entonces,
repito, ¿no? Vean cómo la idea central direcciona todo el sentido del texto. Es un poco lo que van a hacer en el ejercicio y lo que veremos en el texto que nos queda pendiente por ahí. Luego vendrían las ideas complementarias de la idea eje, que también ya se las expliqué. Generalmente son ideas principales de los párrafos y luego las secundarias. Y de esta manera es como se estructura el mensaje en general, aunque obviamente todavía además habría que considerar otro tipo de estructuración global con relación al texto y que tiene que ver un poco con la... ¿Cómo decirlo? Primero sí con la forma del texto, pero también con la manera en que uno va a presentar la idea temática y sus ideas secundarias. En el texto les aparece esta estructura IDC, ¿no? Introducción o principio, desarrollo o nudo y conclusión o desenlace. IDC. En textos muy sencillos, como por ejemplo este, podemos ver muy bien en dónde está la introducción, el desarrollo y el desenlace. Sobre todo considerando que es un texto periodístico, nos damos cuenta inmediatamente cómo está estructurado el texto periodístico. Esto es clarísimo. Tenemos un párrafo introductorio en donde nos habla de manera muy global sobre lo que ocurrió, ¿no? Una feroz pantera que formaba parte de los atractivos durante una exhibición de modas en el Hotel María Isabel Sheraton, escapó de su jaula y atacó a una modelo, causándole heridas en la pierna izquierda. Ya está presentando todo lo que pasó. Claro, se escapan detalles y todo eso, pero por lo menos el hecho ya está plasmado. Y esto es muy común en textos periodísticos. Primero se pone la idea central y después se desarrolla. Después tenemos el desarrollo de la idea. Estos dos párrafos, en donde nos dicen a quién atacó, cuántas heridas le hicieron, quién la atendió, exactamente en qué lugar del hotel ocurrió el hecho, etc. Estos son los párrafos de desarrollo que ahondan en lo que ocurrió al principio. Y esto ya les explicaba yo que en un texto periodístico es muy común porque nosotros generalmente cuando leemos un periódico tendemos a centrarnos solamente en la idea principal o en las primeras líneas de una noticia. Después, si nos interesa, seguimos leyendo, pero por lo general vamos muy rápido en los periódicos y siempre leemos. Y después vendría el párrafo de conclusiones, que en este caso vean cómo son ideas derivadas de la idea central. Y esta sería la conclusión al párrafo. Al texto. En un texto con estos párrafitos es muy claro en dónde empieza y termina una cosa. Pero dependiendo de la extensión del texto, esto puede o no complejizarse más según la extensión y de quien esté realizando o de cómo esté estructurado el tema. De manera general siempre va a ocurrir esto, pero no necesariamente quiere decir que, por ejemplo, en un párrafo introductorio siempre vaya a aparecer la idea principal. Puede ocurrir, como ocurre en muchos textos, a lo mejor de tipo argumentativo, que quieren presentar la idea central hasta el final, que se presenten las conclusiones o que se presente en medio. Depende mucho a veces del estilo, y esto se nota más en textos literarios, no tanto en textos científicos o que manejamos de manera corriente. Pero en textos literarios sí suele haber un juego bastante evidente con la manera en que están acomodados los elementos dentro del texto. Entonces, no siempre se confíen con que al principio se presenta siempre el tema y después se desarrolla. Pero de forma genérica, en cuanto a los textos más comunes, esto se ocurre. Si piensan en una tesis, por ejemplo, es exactamente lo mismo. La introducción trata del tema que se va a tratar a lo largo de la tesis y además nos da un adelanto de todos los capítulos que va a tener la tesis. Ya luego los capítulos desarrollan cada una de estas ideas de manera más profunda, dependiendo del enfoque, el tipo de tesis, etc. Y cuando llegamos a las conclusiones, pues simplemente se da un resumen de lo que se obtuvo o de los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación.
Entonces hay textos que siempre siguen este tipo de estructura, pero no necesariamente siempre ocurre así, ¿vale? No sé si tengan alguna duda con relación a esta parte, que fue lo único que nos faltó en la sesión anterior. Yo más o menos. No es una duda, es una pregunta. Profe, entonces, ¿cada párrafo, para estructurarlo más fácil, contesta a una pregunta? Podría ser, pero te digo, o sea, depende del tipo de texto, ¿no? En este caso, pues sí, ¿no? Resulta como muy evidente. Primero, ¿qué es lo que pasó? Luego, ¿a quién le pasó? Luego, ¿dónde pasó? Y luego, aquí podríamos preguntar, esto ya está más difícil, ¿no? Podría ser algo así como qué más pasó, etcétera, ¿no? Pero digamos que aquí sí es muy claro. Aquí tendríamos un qué pasó. Aquí tendríamos un a quién le pasó. Y aquí tendríamos un dónde. Y generalmente sí, se les dice, claro, traten de elaborar una estructura de esta naturaleza. Pero, les digo, no siempre es tan simple. Por ejemplo, en una tesis o en un texto más grande como un libro, cada capítulo es ya de por sí una estructura textual. Entonces, por ejemplo, cada capítulo puede tener su propia introducción, su propio desarrollo y su propia conclusión. Y ahí tendríamos que hacer otro tipo de preguntas. Y luego, dentro de ese capítulo que tiene su introducción, su desarrollo y sus conclusiones, también puede ocurrir que cada desarrollo, cada introducción y cada conclusión tenga distintos párrafos. Entonces, de manera simple sí, pero si nos ponemos, por ejemplo, a hacer este ejercicio con un libro de texto, nos vamos a dar cuenta que las preguntas no siempre son útiles, porque nos van a generar más confusiones que cosas claras, porque cada párrafo va a tener su propio referente o el propio tema al que se dirige y por tanto no siempre va a ser tan sencillo responder esas preguntas. Entonces, sí, con textos cortos, pero con mucha precaución con textos largos. Por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso de sus trabajos, la sugerencia sería esta, ¿no? Claro, porque son textos cortos, tratar de seguir una estructura de esta naturaleza. Pensando un poco en el asunto de la exposición, ¿cuál es mi tema central y cuáles son los elementos que voy a tratar en cada uno de los temas, ¿no? Recuerdo por ahí algunas biografías que me gustó esa parte. Evidentemente hubo investigación y a lo mejor hasta solo de Wikipedia, pero se notó el esfuerzo por realizar esa elaboración en donde se presentaba la persona de la que se iba a hablar, después se presentaban a lo mejor dónde nació, qué hizo, etcétera, después el tipo de acontecimientos más relevantes de su vida que lo llevaron a ser influencer y por último una breve conclusión. Lo que sí me di cuenta es que les cuesta mucho trabajo concluir textos, ¿no? Esta parte de aquí les cuesta mucho trabajo. Digo, todo también en las otras secciones, pero ya cuando llegan a la parte de finalizar su texto ya no saben muy bien cómo cerrar. Hay que trabajar en esa sección. Pero por lo demás, si en trabajos escritos, por ejemplo, para esta clase, que son relativamente cortos, se recomendaría seguir algo así como en términos de preguntas, ¿vale? Entonces, ¿no hay ninguna pregunta, duda? ¿Comentario? Yo, profe. Bueno, vamos a terminar entonces ahora sí por fin esta presentación. Pero vean, ¿no? Vimos un montón de cosas. Formas de transformación del texto, varias de ellas ya se evaluaron también en este parcial, pero recuerden que el final es acumulativo, entonces vendrán nuevamente también estos temas. Palabras clave, base estructural, tono, tipos de objetivo, función textual, punto de vista, nivel morfológico, nivel sintáctico,
signos simples, signos complejos, concordancia y orden lógico, nivel semántico, significados del Lich, interrelación entre el nivel semántico y sintáctico, y aquí quizá habría que agregar las consecuencias o los tipos de significados asociados a la interrelación entre semántica y sintaxis, el nivel léxico, la estructura del párrafo, la estructura global del texto en cuanto a ideas principales y secundarias, y la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. En un momento vamos a trabajar un poco más esta estructura, aunque aquí sí depende mucho de la práctica. Hay que leer textos y tratar de identificar este tipo de estructuras para saber exactamente en dónde realizar los cortes, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, dejamos ya por terminada esta presentación y estos serían los conceptos que se revisarían en el examen final, ¿vale? Y vamos a regresar ahora sí al ejercicio que estábamos haciendo. Porque ya tenemos más herramientas para analizar. Descartar. Si pueden abrir la carpeta en donde estábamos trabajando, por favor. Vamos a comenzar con el texto 2. O con la actividad, sí, con el texto 2 de esa actividad. Y ya para también salir del Día de Muertos, porque todavía se va a referir a ese tema, ¿no? ¿No tienen el link? No, espérame que ya me perdí. Esperen un momento, porque creo que ya lo sé. Sí, efectivamente. Ok, ¿ya pudieron entrar? Vale. Ya hicimos uno, más o menos ya tenemos definidas varias cosas del primer texto. Podemos un poco, incluso vamos a hacer un ejercicio de preguntas en ese sentido, con la presentación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Del primer texto que leímos, ¿quién me puede hablar de esto? Bueno, quizá no de su base estructural, sino más bien de esto. Del tono, el tipo, que también ya lo he dicho y ya lo mencionamos. ¿Quién quisiera hacer un resumen de estos tres elementos? No hay nadie. ¿De cuál texto, profe? Del que leímos primero. El de la relación tóxica con la muerte. Oh. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, ¿estás en la calle? Se oye mucho ruido. No, a ver, estoy en la terraza, permítame un momento. Sí, no te preocupes. ¿Pero ya no se escucha tanto? No, ya. Dime. Sí, es que estaba en la terraza y pasan carros y así. Bueno, sobre lo de la relación con la muerte, creo que el tipo de objetivo
que tiene es como centralizar la manera en cómo la cultura mexicana visualiza a la muerte y cómo la manifiestan los mexicanos, ¿no? Y desde el punto de vista se me hace como metafórico en cierta parte y objetivo, porque va directo y deja claro cómo es que vemos a la muerte. ¿Quién opina que... ¿Abraham? ¿Quién opina que Uriel leyó otra cosa que nosotros no leímos? Yo opino que leyó otra cosa. A ver, explíquenos por qué leyó otra cosa. Porque él dice que es un texto objetivo cuando en realidad no es subjetivo y está lleno de juicios de valor. Exactamente, ¿no? ¿Qué punto de vista, vamos a hablarlo de otra forma o voy a plantear de otra manera la pregunta? Nosotros tenemos un concepto general de lo que es la muerte, ¿no? Asociamos no nada más en el sentido físico, sino también en el sentido cultural. Por eso también tenemos una celebración como la que tenemos. ¿Qué tipo o desde qué perspectiva abordó el autor, el primero, este tema? ¿Qué cara, vamos a ponerlo así, de la muerte y de su relación con los mexicanos abordó el autor? ¿La relación tóxica? Podríamos decirlo de otra manera, la relación contradictoria que establece el autor, perdón, los mexicanos con la muerte, ¿no? Ese es el punto de vista que tomó el autor. Por eso todo su texto giraba en torno a la relación contradictoria que se establece entre los mexicanos y la muerte. Y contradictoria, por decirlo suavecito, porque efectivamente lo utilizaba el término tóxico, y veíamos que a partir de su argumentación sí podíamos llegar a esa conclusión, ¿no? Ah, mira, sí se parece mucho a una relación de esta naturaleza, en donde no solamente es que haya contradicciones, sino que además también hay violencia, ¿no? Violencia por parte de los mexicanos hacia la muerte y violencia por parte de la muerte hacia los mexicanos, en el sentido que veíamos antes, ¿no? Nos matan, ¿no? Lo sabemos, los narcotraficantes, bla, 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 ¿no? Y lo hemos visto también en estos días. Ese sería el punto de vista. Luego, Uriel se aventó un gran discurso para hablarnos del tipo de objetivo, ¿no? Por no decir otra palabra. De acuerdo a lo que vimos en la presentación, ¿eso es lo que deberíamos de hacer para determinar el tipo de objetivo? ¿Cuál sería el objetivo del primer texto o la función del primer texto? Dar la opinión de... Hacer reflexionar al lector. ¿Y cómo podríamos resumir hacer reflexionar al lector? Si nos vamos al cuadrito de función del texto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Había dicho que era evocar una emoción, ¿no? Por tanto, podemos dejarlo en evocar una emoción o estimular, ¿no? Estimular al lector. Vean cómo un poco la respuesta es más sencilla de lo anterior. Y luego, ¿cuál sería el tono? Nosotros aquí tenemos varios ejemplos de tono. Informativo, humorístico, científico, irónico, sarcástico, filosófico, ponderado, agresivo, cordial, persuasivo. ¿Qué tipo de tono creen que tenga ese texto? Puede ser irónico o humorístico. Irónico. ¿Les parece irónico? ¿Les dejó la sensación al final de ironía? Ya mira qué irónico es el autor. ¿No intentaba ser persuasivo? ¿Nos intentaba convencer de algo? No. En el sentido de convencer,
veíamos que había un argumento central, pero Podría- nunca... De alguna manera podría ser informativo. Sí, ¿A alguien le parece que eso era informativo? Digo, ojo, había partes que efectivamente podían parecer informativas, pero el tono general del texto era informativo. No, porque el autor como que ya... Ay, perdón. Bueno, no sé cómo la vean. ¿Quién interrumpió? A ver, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Alcen la mano para que vea yo quién me habla, por favor, porque si no, se me pierden y ya no pongo participaciones. Alcen la mano. A las 3. Ok, bueno, yo nada más le iba a decir. Ok, Ajá, yo no pienso que sea informativo porque en algún punto como que el autor ya, o sea, como que asume que nosotros ya sabemos cierta información. Nomás les dije, pero la dieron un poco. Entonces, Ya si usted la ve bien. Esto es más subjetivo, ¿no? Porque cada quien, evidentemente, sí, pero ¿a qué tipo de tono se acerca más? ¿Les parece que era informativo? ¿O se les ocurre algún otro que no esté aquí y que podría entrar en ese texto? yo creo que pudo ser de una forma más de invitación, ¿no? ¿Invitación a qué? A que se vaya al panteón. ¿Les invitaba el texto a ir al panteón? Ojo, no se vayan al texto del panteón. No sé por qué están yéndose esa parte. Estamos hablando de este texto. Se aproxima la huesuda con su sonrisa irreverente, donde nos hablaba de la relación tóxica. No estamos hablando del panteón, estamos con el de la relación tóxica. ¿Podría tratarse de un tono tipo reflexivo? Algo similar, entonces, en los términos que están ahí, como a cuál se parece. Obviamente le falta mucho para hacer un texto de esa naturaleza, pero tiene la tónica de ese tipo de texto. Filosófico. Exactamente. ¿Sí? Porque tenía un tono argumentativo muy subjetivo, una interpretación sobre nuestra relación con la muerte y además intentaba dar argumentos subjetivos con relación a ese hecho. Y en este sentido estaba reflexionando acerca de la muerte para invitarnos a su vez a la emoción o a apelar a nuestra emotividad como mexicanos, ¿no? Y entonces decir, claro, sí, yo soy mexicano y estoy de acuerdo contigo. ¿Sí o no? ¿O alguien tiene algún otro argumento con relación a esto? ¿No? Para que pasemos al siguiente. Porque vamos a ver justamente las diferencias. A ver, ¿quién quiere empezar a leer? Yo puedo leer. ¿Quién me habla? Abraham. A ver, Abraham. ¿Dónde empieza? Dice texto 2, ¿verdad? Sí. Ok. Al correr de los primeros días del mes de octubre, imágenes de la famosa Catrina comienzan a llenar las calles en aparadores, museos y espacios públicos de la ciudad, como un anuncio de los festejos que se aproximan. Hasta ahí, tenemos un primer párrafo. Idea principal e ideas secundarias. ¿Cómo? Tenemos un primer párrafo, dime la idea central y las ideas secundarias. La idea central es que las calles en los primeros días de octubre se llenan de imágenes de la Catrina. O sea, la idea central es la Catrina. La Catrina llenando las calles en aparadores, ¿no? Ajá. Digamos, imágenes de la Catrina comienzan a llenar las calles. Incluso podría quedar hasta aquí. Ajá. Y como segunda idea puede ser
aparadores, museos y espacios públicos de la ciudad. Y anuncio de las fechas próximas, de los festejos que se aproximan. Ya los primeros días del mes de octubre, porque son frases que comienzan a contextualizar este hecho. Ahora, ¿quién me quiere decir cuál comienza a ser la diferencia con el texto anterior? ¿Quién se acuerda? O tú mismo, Uriel, si te acuerdas. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahorita, bueno, ahora ya está como... ¿por qué me... Aquí te dice ya de una manera más, ¿cómo sería? No tan fantasiosa, no tan una relación, sino ya más, no sé cuál es la palabra. A ver, de relación, ¿tú me estás diciendo que ahí sigue hablando de una relación? No, ahora ya no. O sea, ahorita ya habla como de lo informativo, nada más de la Catrina, se llenan de aparadores, o sea, te informa lo que pasa. Y el otro era más profundizado a la relación que había con la Catrina. Ahorita nada más habla de la Catrina como X figura. ¿A qué párrafo te parece familiar este primer párrafo con relación al texto anterior? No entendí. O sea, sí escuché todo lo que dijo, pero no entiendo la idea, la pregunta. Hay un párrafo en el texto anterior que se parece a este. ¿Cuál es? No me recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Y ahí es donde vamos a ver de manera más evidente lo que acaba de decir. ¿Podría ser el ¿Del párrafo? panteón, maestro? No, del texto que está aquí arriba. Acuérdense que no estamos hablando del panteón, del que está aquí. Podría ser el párrafo, bueno, no sé si el párrafo, podría ser: la muerte formó parte fundamental en la interpretación del mundo de los pueblos prehispánicos. ¿Creen que ese es el texto que se parece a este? No. ¿Cuál? Yo tengo uno que dice que como cada año se convertirá en primera plana en medios nacionales e internacionales y otros inmersos en una fiesta, llenaremos nuestra mente de recuerdos color amarillo y cempasúchil. ¿Podría ser ese? Exacto, el primer párrafo, ¿no? Se parece al primer párrafo y justamente aquí, imaginemos que este texto lo pudo haber escrito una sola persona o los dos textos los pudo haber escrito la misma persona. Aquí veríamos una de las técnicas de transformación textual, de adición, porque esta idea, que como bien dice Abraham, la presenta de manera muy objetiva, en el sentido de que solamente nos está describiendo lo que nos vamos a encontrar, vemos cómo en el texto anterior este autor lo presenta de forma extremadamente subjetiva. Se aproxima a la huesuda con su sonrisa irreverente y sus pomposas flores y vestidos. Es una artista mexicana más icónica, famosa desde la época prehispánica, que a pesar del paso de los siglos no pierde relevancia. Elegante y majestuosa, recorrerá las principales avenidas del país y nuestras redes sociales. La veremos en los panteones, tianguis y en los pueblos mágicos de nuestro México místico. Como cada año, vean, aquí allá nos dicen octubre, pero aquí cada año, se convertirá en la primera plana en medios nacionales e internacionales y nosotros, inmersos en su fiesta, llenaremos nuestra mente de recuerdos color amarillo cempasúchil. Vean cómo la tónica del texto también cambia la forma del texto. Aquí quiere invitar a la reflexión, quiere movernos a la emoción, llena de metáforas la introducción para adentrarnos en esa parte. Y en el siguiente texto, que evidentemente es de otra persona, va a hablar de otra cosa, porque ya este primer párrafo nos pone en otra tónica. Solamente nos contextualiza. Al correr de los primeros días del mes de octubre, imágenes de la famosa Catrina comienzan, y vean, prácticamente es lo mismo. Imágenes de la famosa Catrina comienzan a llenar las calles en aparadores, museos y espacios públicos de la ciudad, como un anuncio de las fiestas que se aproximan.
La tónica cambió completamente. Aquí ya estamos en un tono más bien informativo desde el principio y no tanto un tono subjetivo reflexivo, ¿vale? ¿Quién quiere seguir? ¿O voy por lista? Yo, Ok. Profe. A ver, Andy. Sí. Y después digo yo, María José Uribe. María José, ok, vale. Este personaje se ha convertido en un referente, no solo de Aguascalientes, sino de todo México ante el mundo. Pese a su fama y reconocimiento, por pocos es conocido el origen verdadero de la elegante calavera. Y es que, como muchos lo suponen, la estilizada figura de la Catrina, si está inspirada en el ingenio ilustre grabador mexicano José Guadalupe Posada, más no en su obra. Ok, vamos a parar ahí con el primer párrafo. Quería ver si se relacionaban, pero no. El primer párrafo, idea principal, o bueno, más bien el segundo. Idea principal e idea secundaria. E ideas secundarias, perdón. Ok, la idea principal podría ser, ¿este personaje se ha convertido en un referente? ¿Quién cree que es esa la idea principal? Si esa fuera la idea principal, yo supongo que ya todos leyeron más o menos el texto, pero supongamos que es la idea principal. Este personaje se ha convertido en un referente. Esperamos entonces que nos hable del personaje en el texto. Sería el de, pese a su fama y reconocimiento, por pocos es conocido el origen verdadero. Porque ya el otro párrafo ya empieza como que a describir cómo lo crearon y la figura y todo eso. Exactamente, pese a su fama y reconocimiento, por pocos es conocido el origen verdadero de la elegante calavera. Este personaje se ha convertido en un referente no solo de Aguascalientes, sino de todo México ante el mundo. Y va introduciendo, vean cómo seguimos en la parte introductoria. Déjenme ver si lo que no se puede. Creo que no hay. Ok, no. Comienza a introducir el tema. ¿De qué comenzamos a suponer que es el texto sobre esta parte? Como bien, ¿quién me contestó ahorita? Yo, Israel Cruz. Ok, estaba leyendo Andy, ¿verdad? A ver, continúa para el siguiente. Y ahorita vamos contigo, María José. ¿Continúo? La que surgió de la extraordinariamente del artista. A ver, regresa. ¿Y es que, como muchos lo suponen? Y es que, como muchos lo suponen, la estilizada figura de la Catrina sí está inspirada en el ingenio del ilustre grabador mexicano José Guadalupe Posada, más no en su obra, la que surgió de la extraordinaria mente del artista nacido en Aguascalientes. Fue la garbancera que se trataba de una imagen que satirizaba a las empleadas domésticas y vendedoras de garbanzos de finales del siglo XIX y principios del XX, quienes para intentar igualar a sus distinguidas patronas, quienes eran damas de la aristocracia, usaban sus vestidos a escondidas y se maquillaban con polvo de ladrillo y garbanzo. En ellas se mostraba el busto de una calavera que portaba un llamativo y enorme sombrero decorativo con plumas, semejando a los que usaban las damas de la sociedad. Ok, ¿idea principal?
La idea principal podría ser y es que como muchos no suponen la estilizada figura de la Catrina. No. ¿Quién está de acuerdo que esa es la idea principal? No. ¿La idea principal tiene que estar siempre al inicio del párrafo? No. Ok, podemos leer. Otra vez, por favor, Andy. Ok. Y es que como muchos lo suponen, la estilizada figura de la Catrina, si está inspirada en el ingenio del ilustre grabador mexicano José Guadalupe Posada, mas no en su obra, la que surgió de la extraordinariamente del artista nacido en Aguascalientes, fue La Garbancera, que se trataba de una de las imágenes que satirizaba a las empleadas domésticas y vendedoras de garbanzos de finales del siglo XIX y principios del XX, quienes intentaban igualar a sus distinguidas patronas, quienes eran damas de la aristocracia, usaban sus vestidos escondidos y se maquillaban con polvo de ladrillo y de garbanzo. En ella se mostraba el busto de una calavera que portaba un llamativo y enorme sombrero decorado con plumas, semejando a los que usaban las damas de la sociedad. Ok, ¿cuál es la idea principal? Hay problemas de lectura, hay que leer más lento. De por sí el texto está mal escrito, ¿vale? Yo lo copié y lo pegué, así estaba en la página. Y si vas leyendo muy rápido, te vas a trabar, entonces con calma, ¿vale? ¿Y cuál es la idea principal? Podría ser podría ser la no, profe, ya. A ver, Yo Andy sé ¿quién? la que Yo no surgió. sé, pues, ¿dónde van? Bueno, vamos primero con Alberto. Joana, ahorita voy contigo. ¿Alberto? Sí, yo digo que la idea principal es donde dice la Catrina sí está inspirada. Ay, perdón, se me movió la imagen. La Catrina sí está inspirada en el ingenio del ilustre grabador mexicano José Guadalupe Posada, según yo, esa es la idea principal. Ok, Joana. Es la que iba a decir, profe. Ok, ¿alguien Que más? se deriva lo demás. Yo opino que tal vez podría ser la que surgió del extraordinario. Ay, perdón, ya me moví. ¿Estás hablando? No, sí, síguele. Isis. Sí, yo decía que podría ser la que surgió de la extraordinariamente de el artista nacido en Aguascalientes fue La Garbancera. Exactamente. ¿Por qué? Porque es de lo que, o sea, nos está diciendo que la Catrina como tal no surgió de este mexicano, sino más bien La Garbancera, y ya después nos está diciendo cómo es que se formó esta figura de La Garbancera. Exactamente, ¿tu apellido? González Cabrera. Vean cómo repetimos. Las ideas secundarias van a apoyar la idea principal y ya aquí nos dio una pista de hacia dónde va. Pese a su fama y reconocimiento, por pocos es conocido el origen y verdadero de la elegante calavera. Por pocos es conocido el origen verdadero de la elegante calavera. Y es que, como muchos lo suponen, la estilizada figura de la Catrina sí está inspirada en el ingenio del ilustre grabador mexicano José Guadalupe Posada, mas no en su obra. Aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo que está aquí. Todos creen esto, pero no. No salió de ahí la imagen. La que surgió de la extraordinariamente del artista, nacido en Aguascalientes, fue La Garbancera. Y nos pasa a describir qué es La Garbancera. Que se trataba de una imagen que satirizaba a las empleadas domésticas y vendedoras de garbanzos,
ya nos está dando aquí una idea. Lo vamos a poner en... Vamos a ponerlas en colores para que se vean más las ideas secundarias. Esta es una idea. Que se trataba de una imagen que satirizaba a las empleadas domésticas y vendedoras de garbanzos de finales del siglo XIX y del siglo XX. Ya nos está diciendo de qué se trataba la imagen. ¿Quiénes? Ahora se está refiriendo, vean cómo las ideas secundarias se van hilando. Primero, va a introducir la idea principal. Y es que, como muchos lo suponen, esta es una incidental, no lo vamos a subrayar porque no tiene mucho que ver con el texto. Y es que, este le vamos a poner amarillo. Y es que, como muchos lo suponen, la estilizada figura de la Catrina sí está inspirada en el ingenio del ilustre grabador mexicano Guadalupe Posadas, mas no en su obra. Claro, la imagen sí nació de José Guadalupe Posadas, pero no fue el primero en que la dibujó tal como la conocemos. No está basada en su obra, pero sí está inspirada en lo que él hizo. Y luego nos dice, está inspirada en La Garbancera. ¿Qué es La Garbancera? Esto, se trataba de una sátira de las empleadas domésticas y vendedoras de garbanzos. ¿Quiénes eran las vendedoras y las empleadas domésticas y vendedoras de garbanzos? Quienes, para intentar igualar a sus distinguidas patronas, que eran damas de la aristocracia, usaban sus vestidos escondidas y se maquillaban con polvo y ladrillo de garbanzo. Tercera idea secundaria. Vean cómo esta se relaciona con esta. ¿Quiénes eran las empleadas domésticas y vendedoras que se satirizaban aquí? Pues ellas, quienes intentaban igualar a sus patronas usando sus vestidos escondidas y maquillándose con polvo de ladrillo y de garbanzo. En ella, aquí se refiere a la pintura de La Garbancera. Vean, el referente está muy lejos, por eso les digo que está mal escrito, porque aquí diría, bueno, ¿en ella cuál? En ella es La Garbancera, pero aquí está mal escrito. En ella se mostraba el busto de una calavera que portaba un llamativo y enorme sombrero, decorado con plumas, semejando a los que usaban las damas de la sociedad. Esta es la cuarta idea secundaria. Y todas se refieren a lo mismo, a explicar quién es o qué es la garbancera y por qué es tan relevante para la imagen que nosotros conocemos actualmente. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, duda? Situación extraña. ¿Nadie? No, profe. Ok. María José, ahora sí. Sí. Vamos con la siguiente parte. Ajá. A través de su creación, Posada ridiculizaba la condición de aquellos que caminaban con aires de grandeza, fundamentando su estima y valor personal en la posición que la sociedad les brindaba. Idea principal e idea secundaria. La idea principal es que Posada ridiculizaba pues, la condición. Y la idea secundaria es que fundamentaba su estima y valor personal. Ok, primero esta sería la idea principal. Posada ridiculizaba la condición de aquellos que caminaban con aires de grandeza. Y luego nos dice cómo. Primero, a través de su creación es como la ridiculizaba. Idea secundaria. Vamos a ponerla en verde, perdón. ¿Cómo? A través de su obra. Y vean cómo todo se está remitiendo a La Garbancera. Ya vamos viendo cuál es la idea central de todo el texto. ¿Vale? Porque se está refiriendo a una idea que aparece en... Se está trabando un poco, sí. Perdón, ¿ya? No sé si es tu compu porque también te escucho trabada. ¿Los demás me escuchan bien o también se traban? Creo que es su internet, profe, el de mi compañero. Ajá. Sí. Ok, la segunda idea sería esta, ¿no? ¿En qué fundamentaban su... o cómo era que se sentían con estos aires de grandeza? Por esto, ¿no? Fundamentando su estima y valor personal en la posición que la sociedad les brindaba. Ok, a ver, continúa, María José.
Años después, el pintor y muralista Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear el personaje central de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que parece pasear plácidamente junto a otros destacados personajes de la política, el arte y la sociedad mexicana, entre los que se encontraba, por supuesto, Frida Kahlo. Hasta ahí. El aire de distinción y sofisticación que le otorgó Rivera le mereció ser conocida como la Catrina. ¿Idea central? Que pues para crear el personaje central de bueno, no es cierto, perdón, que tomó la calavera garbancera como su inspiración. Ok, dime una frase que deba yo subrayar como idea principal. La idea principal. Yo ya me la diste, nada más dime desde dónde a dónde subrayo. Ok, perdón. Desde el pintor y muralista Diego Rivera, tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear el personaje central, el sueño de la tarde dominical en la Alameda Central. Ok, vamos a tomarla hasta ahí, aunque igual yo me quedaría aquí. Ok. Necesitamos la obra para contextualizar, entonces vamos a agarrar desde ahí. Ok. Años después, el pintor y muralista Diego Rivera, vean cómo ahora cambia de autor, ya no estamos hablando de Guadalupe Posadas, sino estamos hablando de Diego Rivera. Pero Diego Rivera no es el centro temático del texto. El centro temático del texto, incluso ya lo vamos a subrayar, en color rojo, es la garbancera. Porque justamente Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear al personaje central de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿Conocen esta obra? No, la verdad no, creo que no. O no sé, si la veo tal vez sí. A ver, déjenme buscar las imágenes para que vean, para que contextualicemos. La primera sería... Ok, aquí se ve, pero no se ve muy bien. Voy a abrirla más, déjenme ver si... No, es que no. Ok, creo que ahí se ve. Primero vamos a ver cuál es la garbancera. Ustedes conocen esta imagen porque la han visto. Solamente es para contextualizar un poco sobre el texto. Ya ven mi computadora ya, ¿verdad? Entonces sí la he visto. Garbancera. Este es el dibujo que hizo Guadalupe Posadas. Y después, cuando Diego Rivera hace su mural, hace esta imagen. Sueño de... ¿Cómo se llama? Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Por aquí está Frida Kahlo, que es a la que menciona, aquí está. Y aquí está la garbancera, pero ya de cuerpo completo. Diego Rivera es el que le da el cuerpo completo a este personaje. Y es la inspiración justamente de la Catrina. Y por eso a este personaje es al que se le llama la Catrina, no a esta es la garbancera. Aquí ya tiene toda la indumentaria, ¿vale? Entonces vemos cómo aquí comienza
a hablar de esa evolución que tiene la garbancera. Primera idea secundaria, años después, porque claro, hay que contextualizar. Ya pasó lo de Guadalupe Posada y sigue años después. El pintor y muralista Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear al personaje central de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que parece pasear, ya nos está hablando del personaje del mural, que parece pasear plácidamente junto a otros destacados personajes de la política, el arte y la sociedad mexicana, entre los que se encontraba, por supuesto, Frida Kahlo. Está describiendo la obra, pero todo se sigue remitiendo a la figura central, que en este caso ya es la garbancera en el mural de Diego Rivera. El aire de distinción y sofisticación que le otorgó Rivera le mereció ser conocida como la Catrina. Tercera idea. Y ya nos pone aquí otro elemento central, porque esta es la idea principal, esto es parte de la idea principal. Porque aquí solamente nos dice, el pintor y muralista Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear al personaje central de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Pero aquí no nos dice cómo se llama el personaje ni quién es el personaje. Nos da el nombre al final del párrafo. Podríamos decirlo de otra manera, el pintor y muralista Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear a la Catrina de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿Sí? ¿O no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Más. ¿Quién quiere hacer lo que sigue? Rodríguez Ramos. Ok. Escobedo Cotija. Ahorita voy contigo, Estrada. Escobedo Cotija. Escobedo Cotija. A la 1. Escobedo Cotija. A las 2. Escobedo Cotija. A las 3. Ok, Estrada. Sí, aquí. El siguiente párrafo. Ok. Desde entonces y hasta la fecha, esta figura, producto de la inspiración y la clarividencia de dos de los más importantes exponentes del arte en México, se ha proyectado ante el mundo como un distintivo de las tradiciones mexicanas que se lleva a cabo en torno al Día de Muertos. Idea central e idea secundaria. Yo creo que se ha proyectado ante el mundo como un distintivo de las tradiciones mexicanas que se lleva a cabo en torno al Día de Muertos. Exactamente. ¿Quién? La Catrina, anteriormente conocida como la Garbancera. Y tenemos las otras ideas. Desde entonces y hasta la fecha, esta figura, producto de la inspiración y clarividencia de los dos más importantes. Apoyo para la idea secundaria. A ver, continúa, por favor, Estrada. Particularmente en Aguascalientes, la Catrina cobró cierta relevancia a partir del año de 1994, cuando por primera vez se celebró el Festival de la Calavera. Sin embargo, su imagen fue más que difundida a partir del 2013, en el marco de la conmemoración del centenario luctuoso de José Guadalupe Posada. Idea principal e idea secundaria. Pienso
Creo que es que la Catrina cobró cierta relevancia en el año de 1994. Exactamente. Ojo, si ustedes vuelven, todas las frases principales remiten a esta. La que surgió de la garbancera, ¿vale? Todas van hacia allá. Particularmente en Aguascalientes, una idea secundaria que apoya a la principal. La Catrina cobró cierta relevancia a partir del año 1994, cuando por primera vez se celebró el Festival de las Calaveras. Otra idea secundaria nos da contexto. Fue en ese festival en donde ocurre esta situación. Sin embargo, su imagen fue más que difundida a partir de 2013, en el marco de la conmemoración del centenario luctuoso de José Guadalupe Posada, otra idea secundaria. Un poco más relevante que las anteriores, porque claro, se relaciona de manera más inmediata con la idea principal, porque nos dice, cobra importancia en 1994, pero comienza a difundirse más en 2013, en el marco de esta conmemoración. ¿Vale? Por último, Estrada. Ok. Actualmente este icono ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones, pues mientras hay quienes la pintan con un toque de sobriedad y luto, otros la hacen con vivos colores, como parte de la alegoría y tradición mexicana. ¿Idea central o principal? Este icono ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones. Exactamente. Y luego tenemos las ideas de apoyo, ¿vale? Profe, tengo una duda. Ajá. Al principio del texto 2, había mencionado que empezamos con un tono informativo, ¿no? ¿Y ese tono puede variar en cada párrafo o se mantiene ahí estático? Generalmente se mantiene porque es el tono de todo el texto. Lo vimos también con el texto anterior. Comienza con un tono reflexivo. Bueno, en el sentido más bien subjetivo, ¿no? Reflexivo, subjetivo. Y se mantiene a lo largo de todo el texto. Y aquí ocurre lo mismo. Comienza con un tono informativo y mantiene más o menos todo en los mismos términos. Puede haber ocasiones en que ciertos autores, sobre todo en literatura, se haga juego con este tipo de situaciones, ¿no? Comience con un tono, siga el siguiente párrafo con otro tono, después se va a otro tono, luego regresa, y más bien depende de la intención del autor, pero generalmente en textos normales, vamos a decirlo así, el tono se mantiene en todo el texto. Ok, gracias. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo quedó clarísimo para las siguientes preguntas que voy a hacer? Como de la tradición, es que aquí lo está concordando con los dos, la alegoría y tradición mexicanas. Esto lo está tomando como plural. Entonces, o sea, no podría como cambiarse, o sea, para que, porque me brinca cuando se lee, ¿no? No sé, no sonaría mejor decir como de la tradición y las alegorías mexicanas, o no sé, porque en ambas está en singular, o sea, la alegoría y la tradición están en singular. Generalmente este tipo de adjetivos concuerdan solo con uno, pero también se acepta que concuerde con los dos, pero generalmente es con uno. Ok, gracias. Entonces, ¿no hay dudas con relación a esto? ¿No? No. ¿Mande? ¿Quién me habla? Muitoy. No. Bueno, no del todo. O sea, ok, a ver, vamos. Surgir duditas. ¿Mande? Dime, no te pueden surgir dudas. No estoy 100% seguro de que no haya dudas, pero... ok. Pero sí se dan, bueno, no les voy a dar la respuesta porque justamente es lo que voy a preguntar. Nada más déjenme encontrar, porque esa es la tarea que van a empezar a hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás.
Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tenemos 25 minutos para que me den respuesta a esto. Otra vez voy a dejar abiertas las participaciones porque, como les comenté, ya les regalé 5 con la actividad. Para los que la entreguen hoy serán 4 y hay que hacer esa diferencia grande. A ver, déjenme ir a esta parte. Ok, vamos con la primera sección. ¿Cuál es el tono de este texto? ¿Quién quiere decirme cuál es el tono? ¿Informativo? ¿Todos están de acuerdo en que es un tono informativo? Sí. Ok, ¿quién me dijo? Muy claro. Sí. Tono informativo. Objetivo. Informar sobre el origen. ¿Podemos poner simplemente informar? ¿Podría ser exponer? Exponer me parece mucho más adecuado porque efectivamente, ¿no? Exponer e informar más o menos están en la misma tónica. Recuerden que ¿cuál es la función de la exposición? Informar, ¿no? Entonces, para no repetir, ponemos exponer. ¿Quién me dijo exponer? Luis Alonso Maldonado. Informar me dijo, ¿quién? Joana Orozco Santillán. Maldonado Vargas, ¿verdad? Sí, profe. Ok, tipo de receptor. ¿A quién va dirigido esto? ¿Sería externo o público? Es público, pero delimitemos un poco más. ¿Cuál sería la diferencia con relación al texto anterior? Ese texto puede ir dirigido a todo tipo de persona que esté interesado en saber el origen de la Catrina, no solamente a un público mexicano. Interesado en conocer el origen de la Catrina. Ok, a ver, ¿quién me dijo público? Que no Yo. Marcia, ¿sí, verdad? Sí. Mandujano Rojas. Y luego, ¿quién me dijo dirigido a personas que quieran conocer el origen de la Catrina? Yo, González Cabrera. Ok, punto de vista. ¿Qué elemento agarra de todo ese dominio conceptual de la muerte? ¿Cómo, perdón? Punto de vista. ¿Qué cara, faceta o ángulo toma de todo el dominio conceptual de lo que es la muerte en México? ¿Objetiva? Punto de vista, recuerden. Alguien por ahí ya me dijo algo más o menos cercano al punto. Ay, dije la Catrina, pero alguien más dijo objetiva. Yo había dicho objetiva. A la Catrina, efectivamente, María José. Ok, pero la Catrina nada más. ¿La garbancera? La garbancera, la calavera garbancera. Podríamos ponerle como el símbolo de la garbancera, ¿no? O la imagen de la garbancera. Porque es el punto que toma de partida, ¿no? María José, ¿qué? Por aquí está. Rodríguez Ramos, ¿verdad? No, Uribe Morales. Uribe. Ya te confundí. Ok. Idea principal temática. ¿El origen de la Catrina? ¿Podría ser el origen de la Catrina? A ver, ¿quién lo dijo primero? Están facilitas, ¿no? Vanessa. Origen de la Catrina. Vanessa. Cruz de Jesús. Ideas, aquí es donde vamos a encontrar ya dificultades.
Ideas principales de los párrafos. Primera idea principal de los párrafos. Se supone que todos están en el texto. Ya lo tienen subrayado, nada más es que levanten la mano y me vayan diciendo una por una. ¿Quién? A ver, Escobedo. La primera. Imágenes de la famosa. Estamos con Cerrando por Escobedo. las calles. No, cerró. Empiezan a llenar las calles, perdón. Arisbet, ok. La primera, díctamela. Por favor, Arisbet, otra vez si me dictas la idea. Sí. Imágenes de la famosa Katrina. ¿Nada más eso? Comienzan a llenar las calles. Estrada de la Rosa, segunda. La segunda sería, pese a su fama y reconocimiento, por pocos, es conocido el origen verdadero de la elegante calavera. Ok, espérenme, porque no voy anotando. Arisbet. Bien, les estoy regalando participaciones, chicos. Fonseca. Arisbet, Fonseca. Y luego, ¿quién me habló? Estrada, ¿verdad? Sí, Estrada de la Rosa. A ver, ¿quién no ha pasado? ¿Ever? Sí, eso. ¿La tercera? Ahí sería la que dice, la que surgió de la extraordinariamente, el artista nacido en Aguascalientes fue la Garbancera. A ver, otra vez, díctamela, porque no... Dice, la que surgió de la extraordinariamente, el artista nacido en Aguascalientes. De la extraordinariamente, ¿no? De la extraordinaria... Ajá, extraordinariamente, el artista nacido en Aguascalientes fue la Garbancera. Ok. Ever, Isaí, ¿cómo? Flores Yáñez. Ajá. Ya. ¿Almanza? Sí. La Sería, Posada ridiculizaba la condición de aquellos que caminaban con aires de grandeza. Es la condición, profe. La condición. Almanza, ¿verdad? Sí, Almanza Padilla. ¿Ivana? Sí, profe. Es el pintor y muralista Diego Rivera, perdón. María la Calavera Garbancera, por su inspiración para crear... ¿Diego Rivera? Sí. Tomaría la Calavera Garbancera. Como su inspiración para crear al personaje central de Sueño de una tarde dominical. Vamos a ponerle lo que les dije, para crear a la Catrina. ¿Sueño de qué? Sueño de una tarde dominical. En la Alameda Central. ¿Tu apellido? Jiménez Pelayo. Alguien me está hablando.
chat. A ver, vamos por partes. Joana. Se ha proyectado ante el mundo como un distintivo de las tradiciones mexicanas que se llevan a cabo en torno al Día de Muertos. ¿Sí? Orodis, ¿verdad? Orozco. Orozco, perdón. Sí, a ver, vamos a darle al chat. La Catrina cobró cierta relevancia a partir del año 1994. ¿En dónde? ...1994 dice, ¿no? Ok. Arredondo. A ver, la última. Bueno, está muy fácil, ¿no? A ver, Hernández, Israel. ¿Me escucho, por favor? Ajá. Este icónico ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones. ¿Este icónico? Este icónico ha sufrido diferentes... ¿No dice icono? Icono, perdón, sí. Este icono ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones. Vean, adaptaciones. Si este ejercicio estuvo bien hecho, vamos a tener el hilo conductor de todo el texto. Y no necesitamos las ideas secundarias, digo, o sea, obviamente necesitamos leerlo para saber todo lo demás, pero en términos inmediatos, no necesitamos las ideas secundarias para entender a lo que se refiere el texto, porque las ideas principales nos dan todo. Incluso a partir de este esquema, podemos determinar dónde está la conclusión y dónde está la introducción del tema. Empezamos. Imágenes de la famosa Catrina comienzan a llenar las calles. Pese a su fama y reconocimiento, por pocos es conocido el origen verdadero de la elegante calavera. La que surgió de la extraordinariamente del artista nacido en Aguascalientes fue la garbancera. Posadas ridiculizaba la condición de aquellos que caminaban con aires de grandeza. Vean cómo si hace falta contexto, porque yo tengo que saber quién es Posadas. Posadas es la mente del artista. El origen de la calavera, o más bien, como estoy hablando del origen de la calavera, tengo que saber que la garbancera se refiere a eso y se refiere a una imagen. Por eso falta el contexto, pero lo demás, ahí va el hilo conductor. El pintor y muralista Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear a la Catrina de sueño en una tarde dominical en la Alameda Central. Se ha proyectado ante el mundo como un distintivo de las tradiciones mexicanas que se llevan a cabo en torno al Día de Muertos. En Aguascalientes, la Catrina comenzó a tomar cierta relevancia en 1994. Este ícono ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones. También, ¿sí? Perdón, es que según yo faltó una... después del pintor habíamos subrayado el de ser conocido como la Catrina. No sé si... Ya está incluida aquí. ¿Ah, sí? Ok. Por eso le puse... ¿Dónde estás? El pintor y muralista Diego Rivera tomaría la calavera garbancera como su inspiración para crear a la Catrina. Ok. Porque está en el mismo párrafo, solamente que allá hace un movimiento estilístico para darnos el nombre hasta el final. Pero es esta, ¿sí? Sí, gracias. ¿Y se dan cuenta del hilo conductor del texto? ¿A todos a partir de esto les queda claro cómo está elaborado el texto? ¿Cuál es el hilo conductor semántico y cuáles son las ideas que apoyan ese hilo conductor? ¿O no? ¿O todos están así como de no entiendo?
¿Sí o no? Escucho. Creo que sí, ya lo entendí. Ujú. O sea, Creo que igual. según yo sí la entendí, ¿verdad? Pero pues quién sabe si a la hora de yo hacerlo aparte, pues le siga entendiendo. Bueno, siga, según yo, entendiéndole. ¿Cuál es para la pregunta abierta, para quien quiera responder? Ya les di la respuesta. Solamente es cuestión de que me la digan los que entendieron a qué me refería. ¿Cuál es la relación entre la idea principal temática y las ideas centrales de los párrafos? Que todos los textos hablan de la calavera garbancera. Estamos hablando en este momento solo de uno. ¿El texto qué? ¿Todos los textos o cómo lo diría de otra manera? ¿Podría decirse que comparten la misma semántica? ¿Tú comparten ¿Que la misma? tienen el mismo hilo conductual? ¿Cuál es el hilo conductual? Acuérdense de lo que les acabo de decir sobre ideas temáticas e ideas principales de párrafos. ¿Cuál es la relación que se establece entre la idea principal temática, que es la que está en rojo, y las ideas principales de los párrafos? Porque todas esas son ideas principales en párrafos, pero determinamos que existe una sola frase, que es la frase temática del texto, que sería la que está en rojo, es la que nos dice, este texto se trata de X. Las otras ideas de los otros párrafos, ¿qué son? ¿Ideas secundarias? ¿Con relación a qué? Con la idea principal, que es la que surgió de la extraordinariamente del artista nacido en Aguascalientes, de la garbancera. Okay. ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta aquí todo bien? Ojo, yo creo que para los que han seguido el ejercicio y más o menos con las diapositivas no debería quedar mucha duda de lo que estamos haciendo. Si no entendieron desde el principio, hay de dos. O no me dijeron que había dudas con la presentación o no estaban poniendo atención. ¿Cuál es su situación a los que no están entendiendo? ¿Desde dónde no entendieron? ¿O todos entendieron? Porque por ahí vi que alguien me dijo, no, yo la verdad no entiendo. Pero necesito saber que no entiendo. Perdón. Hay algunas cosas que sí no he entendido así del todo, pero porque me revuelvo mucho. Yo, o sea, luego tengo dudas de mis dudas de mis dudas, entonces le pienso a veces de más y eso es lo que me hace tener todavía más dudas. Pero digamos que en términos generales sí estás entendiendo el ejercicio. Pues es que le digo, según yo entiendo, pero al momento de yo hacerlo, o por ejemplo, según yo entendía, ¿cómo se llama? Las cosas de las tareas y así, al momento de que las hacía, pues resultaba que no estaba bien como ya lo había entendido. Entonces, eso es lo que le digo, no, según yo sí, pero no sé si al final cuando hago las cosas la tenga mal. Ok. Bueno, solamente como para recuperar un poco con relación a lo que está diciendo aquí el compañero de las ideas primas secundarias, que cómo se relacionan con el texto. Vean cómo, aquí estoy señalando todas las ideas principales de todos los párrafos. Cada uno de estos incluso los voy a poner en números. Son ideas principales de los párrafos. Pero yo hice el ejercicio de identificación. Yo ya sé que estos son las ideas principales. En total tengo 8 párrafos, por tanto tengo 8 ideas principales. Todo lo que está en gris son ideas principales. Lo que está de colores, aquí podemos ponerle también otro color para que no vaya a quedar duda.
esto y esto son ideas secundarias. Si tomamos cada párrafo, vean, aquí podemos incluso dividirlos por párrafos. Espero que no nos dé tiempo, si no terminamos la siguiente. Un primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Vean cómo el tercer párrafo, en donde está la idea central, es el más grande. Cuarto párrafo, quinto, sexto, séptimo y octavo. 8 párrafos exactos. Cada párrafo tiene su idea central y sus ideas secundarias. Las oraciones que están en colores son las ideas secundarias de cada párrafo. Cada párrafo, como vimos en la presentación, tiene su propia estructura formal y de contenido, idea principal e ideas secundarias. Y como vimos también en la presentación a nivel semántico, hay una idea central temática que direcciona todo el sentido de los párrafos. Los 8 párrafos se dirigen a ese punto, que sería este. Explicarnos cuál es el origen de la Catrina, es decir, la garbancera, cómo se transforma la garbancera en el tiempo y cómo se convierte en la Catrina. Esa es la idea central. Esta idea, que además es del párrafo 3, no solamente es la idea principal de este párrafo, sino que además es la idea temática de todo el texto. Direcciona todo el contenido semántico de todos los otros párrafos, se dirigen hacia esa idea central, porque todas se refieren a ese tema, ¿sí? Todas las otras ideas van hacia allá. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, nos damos cuenta, primero, que tenemos 8 párrafos, que cada párrafo tiene su idea central, que son estas, y que de esas ideas centrales de los párrafos, hay una que es central en todo el texto, que es la idea temática que direcciona todo el texto. Todas las otras frases, oraciones sirven para apoyar esto. Cómo surge la garbancera y cómo se transforma la garbancera. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos con esta parte. ¿Cuál es la relación entre la idea principal temática y las ideas centrales de los párrafos? Esa. Y ojo, vean, porque yo estoy diciendo, efectivamente, cada párrafo tiene su idea central y su idea secundaria. Pero ahora si yo abro mi mirada y digo, con relación al texto, vamos a abrir nuestra mirada de manera literal. Con relación al texto, yo tengo todas esas ideas secundarias, todas esas ideas centrales, pero sé que la idea principal del texto es la que está en rojo. Por tanto, todas las ideas que están en gris funcionan como ideas de apoyo a la idea central en el tejido textual. Es decir, las ideas principales de los otros párrafos funcionan como ideas secundarias a la idea central temática. Pero esas mismas ideas que funcionan como ideas secundarias a la principal temática, esta es la principal temática, son ideas principales al interior de su párrafo. Al interior de su párrafo esas ideas son centrales con relación a las ideas secundarias de cada párrafo. ¿Sí queda claro ahora o no? Sí, profe. Bueno, en mi caso. Ok, y nada más, ay no, ya son las 12:59, no vamos a acabar. Nos falta solamente una oración. Miren, les voy a pasar un texto que van a ir trabajando. En la siguiente clase vamos a empezar con lo que les acabo de dejar. Este texto solamente se los voy a compartir así, pero va a ser un entregable, porque solamente me van a entregar la parte de las preguntas. ¿Qué sería esta parte que está aquí? Solamente me van a entregar esta parte en el entregable. Todavía no está el entregable porque se los voy a dejar hasta para el siguiente martes. Entonces, les voy a compartir por WhatsApp el texto que van a realizar para que lo comiencen a trabajar. El día viernes vamos a comenzar con la otra lectura y si hay alguna duda lo vemos al final de la clase.
Pero la idea sería que me entregaran un ejercicio similar a este en Blackboard. ¿Vale? Yo voy a evaluar solamente esta parte. Me pueden entregar el texto para ver más o menos cómo realizaron el ejercicio, pero yo solamente voy a evaluar esta parte que está aquí. ¿Vale? Todavía no les activo el entregable hasta el viernes, porque igual si se les está haciendo muy pesado, se los dejo para el siguiente viernes, pero para que lo vayan elaborando, ¿ok? Y discutimos esta última pregunta en la siguiente sesión, empezando. Ok, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, cuestión, pregunta? No, profe. ¿Nada? Bueno, entonces nos vemos el viernes, chicos. Descansen y pues nada. Que tengan bonita semana. Gracias, profesor. Igualmente. Gracias, profe. Lindo día. Bonita semana.